computadora, ahí está. Buenas noches, buenas noches. Hoy es 22 del 8 del 2022. ¿Cómo les va? Ahí van entrando algunas otras compañeras. Nosotros vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Va a tener que ver con una propuesta que suelen hacerle a ustedes y que yo siempre me quejo, para variar. Siempre me quejo de que está mal eh, pedida. Y acá voy. A ver. Espere que... Bueno, esta es la tercera imagen que voy a mostrar. No, no era esta. Esta. Hay alguien me escribe en el chat. Buenas noches, profe. ¿Cómo le va? Antonella, muy bien. Bueno, había algunos pedidos, incluso que me llegaron estos últimos días, y por eso también le había invitado para esta clase a las chicas de cuarto segunda con las que estuve el viernes. Y la inquietud era con este contenido, que es un contenido gigantesco, ¿no? Que es el Día de la Diversidad Cultural. Yo siempre me quejo porque considero que lo están solicitando mal, ¿no? Porque piden trabajar la diversidad cultural y después en realidad lo que están esperando de ustedes es que planifiquen en función de un determinado pueblo originario y en tiempo histórico, ¿eh? Como eran incluso en la época precolombina, ¿no? Bueno, acá lo que yo señalo es que es una categoría compuesta por dos conceptos, ¿no? Esto es para simbolizar al ex Día de la Raza. Eh, ¿Por qué esta denominación? ¿Qué significaba esto? Porque antiguamente, hace bastante les puedo decir, se consideraba que en la especie humana había distintas razas, cosa que era un error, y ya la ingeniería genética hace muchísimo que ha demostrado que no es así. De hecho, desde el año 1949, estamos hablando de más de 70 años atrás, en las Naciones Unidas ya se designó y se aprobó que sobre la especie humana solo hay, no hay razas, hay distintas diferencias étnicas. Por eso es que acá yo les agregué, podría haber sido el Día de las Etnias Americanas, el Día de los Indios, el Día de los Antiguos. Este término me gusta mucho. El Día de los Aborígenes también es otra denominación, y no tiene que ver con que este prefijo "a" significa "sin", ¿eh? Tiene que ver con el nombre originario. Si es para decirle qué es lo que a mí más me significa, sería esta, la denominación de un recordatorio sobre los pueblos antiguos. Podría ser, para mi gusto, el Día de los Antiguos, por ejemplo. Eh, Acá yo desglosé esto que es un solo concepto, los plantean como un solo concepto, que en realidad es la relación de dos conceptos, ¿no? De diversidad. El término es de origen latín, como les puse acá, diversitas era el término original. Se refiere a las diferencias o la distinción entre personas, animales o cosas. O sea, se puede plantear en un abanico bastante importante. De esta denominación, las diferencias, cosas, diferencias y demás, eh, a mí me gusta este término, el que se refiere a las desemejanzas. ¿Por qué? Porque es un término que no estamos muy acostumbrados a utilizarlo y me invita inmediatamente a pensar
cuáles son las diferencias, esto de desemejanza, qué es lo distinto que tenemos, ¿no? Y qué es lo distinto que tenemos en torno al concepto de cultura. No sé si en algún momento hicimos este, un apuntecito sobre este concepto. Yo siempre les digo que el concepto de cultura para mí es el más difícil de todos al momento de trabajar las ciencias sociales. ¿Eh? Es un concepto muy desarrollado, sobre todo por la sociología y por la antropología. Y esta breve síntesis que yo les puse acá, que seguramente se habrá dictado, que dice, es todo lo que el hombre quiere y transmite, las diferentes culturas no se pueden comparar ni medir, cada sociedad va a desarrollar los elementos necesarios para subsistir según el espacio físico en el que se encuentre. Esto hay que tenerlo bastante presente, sobre todo este último enunciado. Cada sociedad va a desarrollar los elementos necesarios, entendiendo que la cultura está conformada por elementos, ya sea desde la religión, como un término bien cultural, antropológico y político. Las religiones están ligadas a las concepciones políticas, como por ejemplo, eh, también otro concepto que forma parte de esto es la medicina. En todas las sociedades se ha desarrollado la medicina. Eh, las diferencias que hay entre las distintas culturas realmente tienen que ver con una comparación tecnológica. A veces decimos que una sociedad es primitiva, en realidad porque su tecnología es primitiva. Cuando decimos un hombre es primitivo, en realidad estamos refiriéndonos a su tecnología. Un nativo, un antiguo del Amazonas, arco, flecha, cerbatana, su vestimenta, un taparrabo. Bueno, todo eso nos da fíjese, esta enumeración que hice, en realidad tiene que ver incluso con su tecnología. ¿Eh? Siempre que decimos que una sociedad, que un hombre, que una cultura es primitiva, nos estamos refiriendo a su tecnología, nunca a su biología. Biológicamente, todos nosotros somos humanos modernos. ¿Mm? Estos humanos modernos son los que en la etapa final de hominización, hay un documentito chiquitito que después les voy a poner en el Classroom, que explica también esto. En el proceso final de hominización, que es donde se muestra un desarrollo evolutivo de la especie, en el final hay dos especies muy próximas a nosotros. El primero es el Cromañón, el hombre que sobrevivió a la edad de hielo, que aprendió a dominar el fuego, se supone que desarrolló un lenguaje, se supone, hay mucha aproximación con esto, y sería el primer grupo de homínidos que desarrolla elementos culturales, ¿eh? Sobre todo aquellos que están relacionados con el pensamiento mágico, porque este va a ser el primero en enterrar a sus muertos. Y cuando enterraban a sus muertos, depositaban en ellos elementos de las vidas cotidianas, incluso hasta alimentos. Esto también denota la creencia en un pensamiento mágico, relacionado con una posibilidad de una vida después de la muerte. Ese era el objetivo que tenía. Y ese debe ser eh, el dato cultural más fuerte que nos puede mostrar. Eh, el Neandertal es un grupo subhumano, siempre se lo consideró, tanto como el Cromañón. El Neandertal es el que conocimos como el Homo sapiens, el hombre que sabe. El tema es que no alcanzó a tener conciencia de su capacidad inteligente. Después de él, o en el mismo contexto, pero ya después de la glaciación terminó allá por el año 80.000 antes de Cristo, ¿no? Y duró 80.000, 90.000 años y sobrevivió a toda esa era, el Neandertal. Después de la glaciación aparece el hombre de Cromañón,
que es el que hemos conocido como el Homo sapiens sapiens, el hombre que sabe, que es consciente de su capacidad inteligente y que lo diferencia del resto de los animales. Hasta no hace muchas décadas atrás, 3, 4 décadas atrás, se suponía que el más inteligente, Cromañón, había sobrevivido por encima del menos inteligente, que era el Neandertal. Ya hace varias décadas, la ingeniería genética ha demostrado que el Neandertal y Cromañón convivieron y se terminaron y se unificaron. Y se unificaron en una sola especie que vendremos a ser nosotros, los humanos modernos, ¿no? ¿Por qué tenemos más rasgos de Cromañón que del Neandertal? Y porque los Neandertal eran grupos de homínidos más pequeños, hordas más pequeñas. La horda es una pequeña agrupación de personas, ¿no? Salvaje. Ambos fueron productores de cultura. Esto es lo que tenemos que tener presente. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Alguna preguntita con respecto a esto? Por supuesto. De cada uno de estos conceptos, diversidad, sobre todo de cultura, hay infinidad de libros y bibliotecas enteras escritas. Ahorita estamos haciendo una pequeña síntesis, ¿no? Para poder empezar a construir en nuestra cabeza este contenido que es la diversidad cultural. A ver, vamos a compartir otro. Este es el 2. Bien. Este es el nuevo contenido que a ustedes inmediatamente se los presentan como diversidad cultural, pero enseguida ya nos vamos a los pueblos originarios, le empiezan a pedir en función de los pueblos originarios. Hay algo que suele ser repetido varias veces en las clases y tiene que ver con que siempre debemos partir de los saberes previos. Siempre. Yo sé que algunas profes de campo 4 le dicen que no siempre se puede partir. Bueno, yo estoy parado en otro lugar pedagógico, digamos, y creo que siempre es bueno tener presente que hay saberes previos que podemos rescatar. El problema es cuando son salas de niños muy pequeños. Incluso todo esto que yo voy explicando, después hay que llevarlo al nivel de la sala, ¿no? Habría que hacer la adecuación curricular que corresponda y pensar la transposición didáctica que corresponda también para esa sala, ¿no? ¿Tenemos saberes previos? Sí, hay saberes previos. Que probablemente pudieron haber aparecido cuando se hicieron las conmemoraciones del 25 de mayo, el 20 de junio, el 9 de julio, el 17 de agosto, que incluso suele señalarse que San Martín tenía una excelente relación con distintos pueblos originarios y a los cuales creía que había que respetarles, darles derechos y darle participación, derecho y participación. En esto coincidían incluso con Belgrano, acá cuando recordamos el 20 de junio. Ambos tenían esa misma idea. A los pueblos originarios había que darle derecho y participación. Y hay algo fundamental y lógico, porque no era que era solamente porque eran filántropos, entonces pensaban en un futuro. No, porque el 85 a 90% de los ejércitos patriotas, pero también de los ejércitos realistas, los ejércitos españoles, estaban conformados por indios y por gauchos, mayoritariamente por indios. Entonces, los incorporaban a la fuerza, pero también era una forma de reconocerlos en su dimensión cultural y originaria y darle un espacio dentro de esta nueva sociedad que ya llevaba casi 300 años de dominación española en estas sociedades. Entonces, tenemos saberes previos que podríamos rescatar. Acá yo le señalaba dos, por ejemplo. Después habría que revisar cómo
se planificó en aquel momento y si se hizo mención, entonces yo lo rescato como un saber previo. ¿Qué es lo que voy a considerar cuando me designen un pueblo determinado? Y bueno, el tipo de vivienda, el tipo de vestimenta, el tipo de alimentación, la organización social y debería haber agregado acá política, porque muchos de estos pueblos tenían una jerarquía social en castas, no eran todos lo mismo. Había una marcada diferenciación entre distintas castas, no clases sociales. No hay clases sociales, hay castas. Las clases sociales es una categoría que debemos considerar para las sociedades industrializadas. Incluso en ninguna de estas conmemoraciones es pertinente hablar de que había clases sociales, sino grupos sociales o castas. ¿eh? Hay un documento que yo les pasé, no me acuerdo para cuál de las fechas, y que habla sobre las distintas castas. Del libro de Balmaceda, hay del libro de Corceles y de Acero. Yo le he pasado ese documento, las distintas castas. Entonces, en organización social tenemos que hablar de casta y de organización política. La autoridad máxima suele ser una o suelen ser dos. El cacique y la autoridad máxima religiosa que haya en esa sociedad, en ese pueblo originario. Por ejemplo, enseguida vamos a hablar de las altas culturas americanas, que ahí lo van a poder ver mejor, este ejemplo que trato de poner. En el imperio Inca había uno solo, se le llamaba los originarios, le llamaban Inca solamente al emperador, a la autoridad máxima. Los demás formaban parte de distintas castas. Ahora, cuando llegaron los españoles, empezaron a llamar incas a todo el pueblo, los generalizaron. ¿Qué importancia pudo haber tenido eso? Y bueno, primero que degradaban esa denominación de esa autoridad máxima, que además estaba relacionada, por ejemplo, eran teocráticos ellos. Ese que gobernaba era la autoridad política y la autoridad religiosa. En el caso del imperio inca, lo mismo en el caso del imperio azteca. Aquel que gobernaba era Dios hecho hombre en la tierra. En el caso de los incas, cuando pasan a llamar incas a todos, se produce una desvalorización del término, una aculturación y, por supuesto, echar por tierra el valor cultural que esa sociedad podía tener. Acá en cultura podemos englobar un montón de cosas, desde sus expresiones artísticas, musicales, sus grabados en metales, sobre todo en metales preciosos, la construcción de templos o de viviendas, la música que pudieron haber desarrollado, y por supuesto todo lo anterior va a estar atravesado por una dimensión tecnológica. En una de las bibliografías que tienen del libro de Esther Goris con S, de Didáctica de las Ciencias Sociales, en el capítulo 1 y el 2 habla de las distintas dimensiones. Si ustedes se fijan, y además las explican, hay una dimensión que es la dimensión tecnológica. Esta dimensión tecnológica puede atravesar cualquiera de estos otros elementos. Vieron que siempre comentamos que le dan un contenido y hay que planificar infinidad de planes de clase. Bueno, yo puedo tomar cada uno de estos y trabajarlos desde distintas dimensiones tecnológicas. Eso me va a poder abrir mucho más el abanico de posibilidades pedagógicas para desarrollar. ¿Dónde también debo poner el acento? En esto que yo marqué en rojo acá. ¿Cuáles son las continuidades y permanencias? Acá estaría el foco del concepto de diversidad. Acá estaría el foco del concepto de diversidad. Porque yo puedo ver cuáles son las continuidades
y permanencias, y cuáles no son ya continuidades y permanencias. ¿Alguno quiere hacer una pregunta? ¿Me interrumpe o me escribe por el chat si no tiene micrófono? Pero me interesa que vayan preguntando también. ¿Dónde deberíamos comenzar a trabajar este contenido? Sin lugar a dudas, en este primer elemento. Yo acá marqué 3 cosas como para trabajar con mapas. Por más que sean niños pequeños, hay una dimensión espacial muy distinta a cuando incluso ustedes eran chicas. Y mucho más a cuando yo o cualquiera de los adultos que tienen ahí como profe eran adultos. Según el Zoom me dice que nos quedan 10 minutitos. Vamos a volver a entrar después, con este mismo elemento. Uy, se me borró la pantalla. ¿Qué pasó? Ah, porque me cambió la pantalla. Esperen un cachito. Ahí estamos. El uso de mapas, te decía que en cualquiera de los elementos. Yo tengo acá algunos mapitas que les he seleccionado y me parece que el primero debería ser este. Ya como humanos modernos, terminado el proceso, largo proceso de hominización, cómo fue la distribución, porque cómo llegaron los humanos a esta parte del globo terráqueo, del planeta. Bueno, la vida se originó en esta zona, en Tanzania, y de acá comenzó las distintas oleadas migratorias de estos humanos modernos. Hacia Europa ya había, de hecho en Neandertal hay muchos testimonios de Neandertal en Francia, en España, en Portugal, en Alemania. Neandertal era una ciudad alemana, ¿eh? Donde se encontraron los primeros restos de Neandertal y permitió hacer una excavación bastante importante. Después se encontraron en distintas partes del mundo también distintos Neandertal. La migración hacia Asia, ¿eh? Eh, hasta Australia, y el paso más importante fue el estrecho de Bering. Este estrecho se llama estrecho de Bering. ¿Cómo es que pasaron de un continente al otro? Y porque en esta época, sobre todo el Neandertal, que es el que sobrevive a todo el periodo de glaciación y el Cromañón en la etapa final, todo esto estaba cubierto por hielo. Entonces, se había hecho un puente natural entre Asia y Europa, en donde se fueron dando las distintas corrientes migratorias. También hay una corriente muy importante por el Pacífico. Por eso es que todos nuestros pueblos de Sudamérica y de Centroamérica tienen fuertes rasgos mongoles, esos ojos achinados, las caras más bien redondas, la tez oscura. Eh, cuando Cromañón tiene otra fisonomía, ¿no? Bueno, de esto es donde proviene. Las primeras civilizaciones organizadas en torno a la producción de alimentos, la agricultura, va a estar dado acá, en este lugar se llama la media luna de las tierras fértiles. Egipto, Medio Oriente, acá, esta zona estaban, los sumerios eran los más antiguos, después están los babilonios, incluso los persas. Pero desde acá va a desarrollarse culturalmente la agricultura, aunque ya se sabe que la agricultura apareció en 12 lugares distintos, y desarrollar la agricultura le permitió a los pueblos establecerse más tiempo en un lugar. Establecerse más tiempo en un lugar les permitió perfeccionar sus herramientas de cacería y de esta práctica que se llama la agricultura. La agricultura es un invento de las mujeres. Los hombres no inventaron la agricultura fue una invención de la mujer. La mujer que se quedaba cumpliendo el rol más importante que tenía para esa primera organización social, era el rol importantísimo porque estaba encargada de el cuidado y el resguardo de las crías, de los hijos. Cuidar eso era fundamental porque dependía de la vida posterior de ese grupo.
eran grupos muy reducidos y si encima había mucha mortandad en esos niños que nacían, la vida de ese grupo estaba en peligro. Entonces la mujer se quedaba justamente para cuidar lo más preciado. Y en esas estadías que pasaba, que los hombres iban a buscar alimentos, ellas observaron, por eso la mujer, ustedes saben, la mujer tiene mejor capacidad de observación que los hombres. No es casual. Ya en este momento, ellas lo pueden demostrar cuando observan cómo los restos de los alimentos que ellos tenían daban la posibilidad de que crecieran muchos de esos productos que habían sido recolectados. Una semilla daba origen a una nueva planta. Desde este lugar empieza a fomentarse una incipiente agricultura, que después se va a ir perfeccionando con lo largo de los años. Ese periodo se llama la revolución del Neolítico. ¿Sí? Después en clase podemos explicar un poquito más, si quieren, sobre esto, pero tiene que ver primero con el desarrollo de la agricultura y segundo, con la aparición de un instrumento de trabajo fundamental, que fue la escritura, la que permitió la gran evolución. La escritura es el gran salto cultural, ¿sí?, que da la humanidad. Eh, por eso toda la organización social y política que se va a ir dando después está apoyada en estas dos cuestiones. Muchas veces en los libros se pone primero la escritura como el gran valor, no, es al revés, la agricultura es el gran valor que permitió mejorar las herramientas de trabajo, de cacería y crear nuevas herramientas. Entre las que crea, va a crear esta que es fabulosa, que es la escritura. Acá hay un mapita que después también se lo voy a agregar al Classroom. ¿Cuáles son las primeras especies que van a ser domesticadas por el hombre y en qué lugar aparecieron? Acá hay importantes diferencias de tiempo, ¿no? Porque todas no es que se dieron al mismo tiempo, pero sí tenemos la posibilidad de ver cómo van proliferando la domesticación de animales, que sería el tercer elemento. El primero dijimos la práctica de la agricultura. El segundo, haber perfeccionado las herramientas y crear nuevas herramientas. Y el tercero, la domesticación de animales. ¿Para qué? Para asegurarse la alimentación. La mentalidad del hombre de la prehistoria está centrada en la lucha por la supervivencia. La cosmovisión estaba centrada en la lucha por la supervivencia. ¿Cuándo puede salir de esa cosmovisión para crear otra después que resuelve sus problemas de supervivencia, sus problemas de alimentación? La domesticación de animales va a ser una de ellas. Acá hay un mapita sobre los pueblos originarios reconocidos en el actual territorio argentino. A mí me gusta, pero no me gusta tanto, bueno, pero son los que están reconocidos. Además porque hay una línea acá de división política que para esos pueblos no existe. ¿eh? A nosotros nos sirve como referencia, pero no es así. Fíjense ustedes que, por ejemplo, el pueblo mapuche, que es el último en ingresar al actual territorio argentino, tiene su origen del lado de Chile, de lo que hoy es Chile. Pero en las épocas que aparecen estos pueblos, esta división política no existe. Así que sirve como referencia, pero hay que tener mucho cuidado en cómo lo tratamos. Este otro mapa también tiene que ver con los pueblos originarios, la distribución, y este me gusta más, porque estas deformaciones, estas manchas, infieren eso un poco. Incluso fíjense, esta que está acá, la de los mapuches, yo le decía, está un poquito pasada acá, yo la pasaría al todo. Pero bueno, acá en este mapa, los autores del mapa borraron a todo Chile, así como borraron Uruguay y todo lo demás, cosas que me parece una pésima decisión. Yo lo dejaría. Marcaría muy tenuemente los límites, pero vería cómo distintos pueblos originarios se proyectan sobre lo que hoy son otros países. Acá también tenemos otro mapita que da cuenta de eso. Estas son de las lenguas originarias. Ahí me estaba perdiendo. Acá están señaladas cuáles son las lenguas originarias que todavía que había en estos territorios. Algunas son lenguas vivas, otras son lenguas que ya desaparecieron, lenguas muertas.
Estas son regiones, las distintas regiones como aparecen. Durante mucho tiempo se dejó de trabajar con mapas de regiones porque se los creía, había otra concepción geográfica que había modificado bastante eso, ¿no? A mí el que más me gusta sería este, más o menos. Este. Estamos en el último minuto, enseguida se va a cortar, volvemos a ingresar, así podemos continuar con la clase y volvemos incluso a los primeros esquemas, esas imágenes que les había mostrado, para señalar cada uno de estos pueblos originarios.